Como ya sabréis, Fernando Torres ayer comunicó a todo el mundo que iba a ser su última temporada como Atlético de Madrid, que la temporada siguiente pues ya no iba a estar en el conjunto colchonero. Y bueno, quería aprovechar esta noticia para abrir este canal Ronnie Gaucho, en el que hablaré de fútbol y bueno, reportajes históricos, resúmenes de partidos, etc. Y de paso también dar mi opinión sobre esta decisión, sobre por qué creo que Torres ha tomado esta decisión de abandonar el club de su corazón. Y también repasar un poco su carrera, ¿no? Desde su primera etapa en el Atlético de Madrid, pasando por el Liverpool, Chelsea, Milán, hasta ahora. Así que, comencemos. Bueno, en primer lugar, ¿no? La decisión de Fernando Torres de abandonar el Atlético de Madrid. Yo personalmente pienso que más allá de lo que quieren pintar los medios de comunicación, en el sentido de se lleva mal con Simeone, no tiene una buena relación, yo creo que, y pienso sinceramente que lo que dijo ayer Torres es la verdad, creo que tienen una relación meramente profesional, ni buena ni mala. Yo creo que la decisión de Torres es una decisión muy inteligente y bastante meditada por el propio jugador, ¿no? Yo creo que Torres ha llegado a un punto en el que ha pensado, yo tengo una edad, no estoy a mi mejor nivel, porque es un hecho, ¿no? Yo creo que todo el mundo sabe y puede decir y afirmar sin ningún tipo de dudas que Fernando Torres de ahora, que es lógico, no está al nivel que tenía, por ejemplo, en su primera etapa en el Atlético de Madrid ni en el Liverpool. Y esto es así, no pasa nada por afirmar esto. Más allá de que obviamente Torres es una figura en el Atlético de Madrid, es una leyenda viva. Pero yo creo que Torres ha pensado esto en el sentido de, este es mi nivel, puedo aportar cosas, pero a lo mejor no puedo aportar todas las que a mí me gustaría, y a lo mejor es hora de que lleguen jugadores más jóvenes que yo y que a lo mejor puedan aportar lo que estoy aportando yo ahora mismo o incluso un poco más. Y realmente, si esto es así y yo estoy en lo cierto, chapo por Fernando Torres. Creo que un jugador que toma esta decisión de manera muy meditada, porque es una decisión muy dura, como ya la pudo tomar Steven Gerrard o por ejemplo Xavi, a mí me ha ganado. O sea, me parece increíble la inteligencia y la mentalidad de un jugador así, porque eso demuestra que tiene los pies en el suelo y que sabe cuándo decir basta. Pero bueno, las decisiones hay que respetarlas, y sobre todo si vienen de un jugador como Fernando Torres, ¿no? Yo creo que el jugador y el equipo ambos han vivido una historia verdaderamente romántica, porque hay que recordar que Torres debutó en el Atlético de Madrid contra el Club Deportivo Leganés en segunda división, cuando el Atlético de Madrid estaba en segunda, un Atlético de Madrid que en la temporada 2001-2002 logró ascender, pero era un equipo que llevaba 60 años sin haber descendido, y más si sumamos de que era un duro varapalo después de tener unos años tan fructíferos como fueron a mediados de los 90 para el Atlético de Madrid. Sí que es verdad que en el año 2001-2002, de la mano de Luis Aragonés, pues bueno, el Atlético de Madrid consiguió volver a primera división, y bueno, Fernando Torres pues debutó en primera en el año 2002 en el Camp Nou con un empate a 2 frente al FC Barcelona. Una vez que ya el Atlético de Madrid está en primera división, pues bueno, el objetivo que tenía el conjunto colchonero era clasificarse para puestos de Copa de UEFA, ¿no? Y realmente es lógico, el Atlético de Madrid pues esto le costó bastante, sobre todo, bueno, hay que pensar que el Atlético de Madrid era un club que ascendía de segunda división, obviamente no tienes una plantilla lo suficientemente buena, lo suficientemente competitiva, pero bueno, tenías lo más importante, tenías un buen entrenador, tenías un conjunto bastante compacto y además tenías al jugador bandera que era Fernando Torres. Sí que es cierto que creo que Fernando Torres en su primera etapa con el Atlético de Madrid en primera división, no ha tenido muchísima suerte. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque realmente era uno de los mejores jugadores de la liga, era el mejor jugador del Atlético de Madrid y tenía un gran rendimiento, pero el Atlético de Madrid finalmente en liga siempre acababa en 10º puesto, 9º, 11º puesto. Realmente no eran puestos bastante buenos y menos cumplían los objetivos que tenía en aquel momento el Atlético de Madrid. Sí que es cierto que en la temporada 2003-2004, bueno, pues el Atlético de Madrid alcanzaría la clasificación para la Intertoto, podría jugar en la Copa Intertoto, una Copa Intertoto que en el año 2004-2005 jugarían esa final, llegarían a la final contra el Villarreal, otro equipo español, y finalmente, bueno, perderían en penaltis la posibilidad de clasificarse para la Copa de la UEFA. Por esto digo que realmente Torres era un grandísimo jugador, era una de las grandes promesas en aquellos años del fútbol europeo, pero no llegaba a tener suerte ni a consolidarse
como jugador y como estrella en Liga Española junto con equipo ganador. Es a lo que me refiero. O sea, Fernando Torres tenía un grandísimo nivel, pero el Atlético de Madrid no llegaba a cuajar grandes temporadas. Y obviamente, ¿qué es lo que tiene si no cuaja buenas temporadas el club a pesar de tu rendimiento? Pues que empiezan a salir novias, empiezan a salir rumores. Y el primer rumor que salió fue en esa temporada, en la 2004-2005, el Chelsea empezó a revelar su interés con respecto al jugador de Fuenlabrada. Empezaron a salir nuevos rumores. En la 2005-2006 llegaría el Newcastle United. Luego, después del Mundial 2006, en el que pues España caería eliminada, nada más caer eliminada, se publicó que se había rechazado otra oferta del Chelsea al término de esa temporada, de la 2005-2006, hasta que finalmente en la 2006-2007, cuando el Atlético de Madrid ya estaba entrenado por Javier Aguirre, el Liverpool llegaba, quería hacerse con el Niño Torres. Al principio se desmintió cualquier interés del club inglés, pero finalmente por 38 millones de euros Fernando Torres abandonaría el Atlético de Madrid, se iría al club inglés, ganador de 5 Copas de Europa durante unos 6 años, ¿no? Es una decisión muy dura para el Atlético de Madrid, muy dura para Fernando Torres, por todo lo que habían vivido hasta ese momento y por lo que había significado el jugador para el club, ¿no? Además, pues en rueda de prensa Torres dijo que esperaba que el dinero sirviera al Atlético de Madrid para que trajeran buenos jugadores. Y uno de los fichajes que hizo en esa temporada del Atlético de Madrid fue Diego Forlán, procedente del Villarreal. Y ahí el Atlético de Madrid empezó a cosecharse, la dupla Kun Agüero-Diego Forlán, que les llevó a ganar, junto con Quique Sánchez Flores, una de las copas de la UEFA que tiene el Atlético de Madrid. Y ya iniciada su etapa en el Liverpool, sí que es cierto que soy de los que piensa que fue la mejor etapa de su carrera. Creo que el nivel que llegó a demostrar en el Liverpool fue el mejor nivel que ha tenido en toda su carrera deportiva. De hecho, en el año 2008 llegó a ser Balón de Bronce por detrás de Cristiano y de Messi, y realmente era un jugador espectacular. Era un delantero 9 puro, rematador, con buena definición, era letal dentro del área, además también fuera del área hacía sus cosas, y es un jugador bastante polivalente, ¿no? Era muy completo en aquel momento, y de hecho llegó a ser y es también leyenda del Liverpool, ¿no? Es como uno de los mejores delanteros que ha tenido el Liverpool en los últimos años. Comparado con Luis Suárez, son los dos grandes delanteros que ha tenido el club inglés en los últimos años, clarísimamente. Pero como toda historia romántica tiene un final, el Liverpool y Fernando Torres decidieron separar sus caminos, más concretamente en el año 2011. El Chelsea, un equipo que ya había querido adquirir a Torres cuando estaba en el Atlético de Madrid, se hizo con Torres en el año 2011 a cambio de 5 años y medio. Y Torres sí que es cierto que en aquel momento llegaba a un Chelsea con un gran nivel, pero tuvo muy mala suerte con las lesiones, aunque sí que es cierto que a nivel de palmarés, se hizo con una FA Cup en el año 2012 y con la Champions League también en ese mismo año contra el Bayern de Múnich, la única Champions League que tiene el Chelsea. Además, metió algún gol que no fue muy importante, pero sí que se quedaría en las historias de las semifinales, mejor dicho, de las Champions. Por ejemplo, el gol que le metió en semifinales al FC Barcelona como una especie de puntilla, ¿no? Era prácticamente la sentencia en esa eliminatoria para eliminar al FC Barcelona. Y realmente, sí que es cierto que no tuvo ya el gran nivel que había demostrado en el Liverpool después de las grandes lesiones que tuvo en su etapa con el Chelsea, pero a nivel deportivo, de logros y de palmarés, sí que es verdad que ha conseguido lo máximo. Y llegados ya a la temporada 2013-2014, Fernando Torres realmente ya no contaba mucho para los proyectos del Chelsea. El Milan era un equipo que, desde hace muchos años, desde la época de Carlo Ancelotti, no tanto, pero desde la época de Zlatan Ibrahimovic, de Allegri, Robinho, etc., era un Milan, un equipo en reconstrucción completamente. Y obviamente buscaban un delantero como Torres, confiaban en un jugador como él, en que volviera a tener un nivel semejante más o menos al de su primera etapa con el Atlético de Madrid, siendo conscientes de que obviamente ya no tenía los años que tenía, por ejemplo, en su primera etapa con el Atlético de Madrid o, por ejemplo, con el Liverpool. Pero el Milan adquirió a Fernando Torres en calidad de cedido, absolutamente no contó para nada para los proyectos del club.
simplemente le ficharon y punto, realmente no contaban con él, hasta que finalmente el Atlético de Madrid se volvió a interesar. Cholo Simeone quería volver a tener a Fernando Torres, quería devolver al Atlético de Madrid a tener al niño Torres ya maduro. Y realmente en la temporada 2015 volvería al Atlético de Madrid, donde bueno, pues jugaría una final de la Champions League, la perdería con el Real Madrid, pero yo creo que ha sido unos años no tan importantes a nivel de carrera para Fernando Torres, pero creo que han sido unos años muy bonitos por el regreso, por aquella presentación en la que llena absolutamente el Estadio Calderón, porque creo que sobre todo esta etapa última que ha tenido Fernando Torres en el Atlético de Madrid ha sido más simbólica que otra cosa, ha sido más simbólica en el sentido de vivir con Fernando Torres el final del Calderón, vivir con Fernando Torres el inicio del Metropolitano, al igual que se vivió, por ejemplo, su etapa con la segunda división, ¿no? Yo creo que Fernando Torres tenía que vivir esto con el Atlético de Madrid, era obligación, la historia se lo debía y lo ha hecho. Yo creo que han sido años, desde el 2015 hasta la actualidad, años más románticos que deportivos, aunque es cierto que ha metido bastantes goles y muy buenos en algunas temporadas, la verdad, con equipos bastante importantes como por ejemplo el Real Madrid o el FC Barcelona, pero lo dicho, creo que son años más como despedida, más románticos, más como broche final a una historia bastante bonita si la repasamos en la global. Y a mí me parece que es espectacular la carrera de Fernando Torres, es impresionante. A nivel nacional, increíble, ha ganado lo más grande con España, además metió ese gol tan importante en la Eurocopa del 2008 contra Alemania. Y bueno, yo creo que a nivel deportivo Fernando Torres es uno de los mejores jugadores que ha tenido España en toda su historia y es uno de los mejores delanteros que hemos visto, pero vamos, de lejos. Así que espero que os haya gustado el vídeo, si os ha gustado darle like, suscribiros y os espero en siguientes vídeos aquí, en Ronnie Gaucho. Adiós.